crear moradas para que nosotros también estéis donde mi Padre está. A su nombre. ¡Gloria a Dios! Cristo vuelve, hermanos, en cualquier momento. Ven a tu salvación. No te alejes del camino de Dios. A su nombre le damos. ¡Gloria a Dios! A su nombre le damos. ¡Gloria a Dios! Cantamos en la pista. Pronto volverá. Pronto volverá. Desde los cielos Cristo pronto volverá. En cualquier momento la iglesia se va. Sí, 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 la iglesia se va. Querido hermano, nunca desmayes. Querido hermano, nunca desmayes. Aunque venga pruebas, no dejes a Dios. No, 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 no dejes a Dios. Allá en el cielo te está preparado. Allá en el cielo te está preparado. Gloriosas pasiones para cada uno. Sí, 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 Cristo nos dará. Yo no quisiera quedarme para ignorar en el mundo las recompensas en el cielo. Yo no quisiera perderlo. Yo no quisiera quedarme para ignorar en el mundo las recompensas en el cielo. Yo no quisiera perderlo. ¡Ay, las manos arriba! Con las patitas arriba. Arriba las manos, arriba las manos. Seguimos cantando a Dios. Seguimos alabando. A su nombre le damos. Pueblo que vive. ¡Pueblo que ama! Pueblo que alaba. ¡Pueblo que vive! Pueblo que vive. ¡Pueblo que ama! Como le alaba al pueblo de Dios. Le ¡Aleluya! alabamos, le alabamos, nosotros le alabamos con fuerza para Cristo. ¡Gloria a Dios! ¡Arriba las palmitas! Vamos con las palmas arriba para Cristo, hermanos. Y las palmas arriba. Cristo vive y las palmas arriba. Cristo, y las palmas arriba. Cristo, 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 Cristo. ¡Gloria a Dios! Ninguna religión puede cambiar tu ser. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Cristo solo puede cambiar. La sangre de Cristo solo puede cambiar. Ríndete a mí, ríndete a mí, ríndete a mí, ríndete a mí. La sangre de Cristo solo puede cambiar. La sangre de Cristo solo puede cambiar. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él. La sangre de Cristo solo puede cambiar. La sangre de Cristo solo puede cambiar. ¡Gloria a Dios! La sangre de Cristo. ¡Tiene poder! La sangre de Cristo. ¡Tiene poder! La sangre de Cristo. ¡Tiene poder! Hay poder en la sangre de Cristo. Hay momentos en que el hombre tiene que
presencia de Dios, porque solamente la sangre de Cristo puede renovar tu vida. La sangre de Cristo solamente puede cambiar tu ser. Aleluya, a su nombre, Gloria a Dios. a su nombre, Gloria a Dios. que vive. Ninguna religión puede cambiar tu ser. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Cristo solo puede cambiar. La sangre de Cristo solo puede cambiar. Ríndete, 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 ríndete. La sangre de Cristo solo puede cambiar. La sangre de Cristo solo puede cambiar. Ríndete, 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 ríndete. La sangre de Cristo solo puede cambiar. La sangre de Cristo solo puede cambiar. La sangre de Cristo puede cambiar tu vida. Amigo, amiga, Cristo te llama hoy. Él quiere salvarte tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Seguimos cantando a Dios Todopoderoso. A su nombre, iglesia. Gloria a Dios. A su nombre. Y eso dice así. Alabando, adorando a Cristo poderoso. Quiero recordarme en este día, Cristo murió por ti, por tus pecados, por nosotros, hermanos. Aleluya. Por nuestros pecados. Recordarles en este día, Hijo de Dios murió por nuestros pecados. Ay, ay, qué dolor. clavaron en sus palmas, clavaron en sus pies. Ay, qué dolor. Clavado en la cruz, Siendo hijo de Dios, derramó su sangre, pagó el alto precio, escúchalo. clavado en la cruz, Siendo hijo de Dios, derramó su sangre, pagó el alto precio. Ay, qué dolor. coronaron de espinas, Cortaron sus costillas. Ay, qué dolor. coronaron de espinas, Cortaron sus costillas. Ay, qué dolor. por los pecados, Cristo murió en la cruz. No le importó aquellos clavos que traspasaron sus manos y sus pies. Fue por ti, amigo, amiga. Fue por ti, amado hermano. Quiero recordarles en este día, Hijo de Dios murió por nuestros pecados. Quiero recordarles en este día, Hijo de Dios murió por nuestros pecados. Ay,
alma clavaron en tus pies. ¡Qué dolor! Clavado en la cruz, siendo hijo de Dios, redamos su sangre, bajo el alto precio. Clavado en la cruz, siendo hijo de Dios, redamos su sangre, bajo el alto precio. Tomaron de espinas, cortaron su costilla. ¡Ay! ¡Qué dolor! Tomaron de espinas, cortaron su costilla. ¡Ay! ¡Qué dolor! No cayó regresarme, no cayó regalarme, porque ya lo conocí, a mi Cristo Salvador. No cayó regalarme, no cayó rechazarme, porque ya lo conocí, a mi Cristo Salvador. No cayó regalarme, no cayó rechazarme, porque ya lo conocí, a mi Cristo Salvador. Nunca te alejes del camino de Dios. No quiero que abras tus ojos en el infierno. Recuerda el día que Dios murió por ti, que llevó todas esas obras por nuestros pecados. Acércate a Dios, alábale a Él, adórale a Él, sírvele a Él. ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Gloria a Dios, a su nombre, a su nombre. ¡Gloria a Dios! Y ese grito de júbilo. ¡Gloria a Dios! Tu buen pastor, Nada me faltará, en lugares dedicados, Él me pastoreará. Tu es mi pastor, nada me faltará. en lugares dedicados. Él me pastoreará. Aleluya, aleluya, aleluya. Batiendo la mano, aleluya. Eso. Cristo para llegar al cielo. Por la fe que yo siento, Por la gracia que siento, yo creo en Jesucristo para llegar al cielo. Por la fe que yo siento, por el gozo que siento. Aleluya, 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 aleluya. Padre Santo que estás Aquí en mi corazón, no te alejes de mí, aquí soy pecador. Padre Santo que estás aquí en mi corazón, no te alejes de mí, aunque soy pecador. Aleluya, 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 aleluya. Vamos saltando arriba,
Y esa vueltita, y otra vueltita para el Rey. Aleluya. Siempre te alabaremos, Padre, porque tú eres nuestro pastor. Nada nos faltará. Salmos 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Caminando yo voy por las sendas del Dios. Él vive su amor y cambia su perdón. Caminando yo voy por las sendas del Dios. Él vive su amor y cambia su perdón. Aleluya, 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 aleluya. Yo quiero orar por ti con todo el corazón, para que seas feliz, para que seas mejor. Yo quiero orar por ti con todo el corazón, para que seas feliz, para que seas mejor. Aleluya, 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 aleluya. El pueblo que vive, Cristo vive. a su nombre, Gloria a Dios. a su nombre. Gloria a Dios. Vamos saltando y danzando, saltando y danzando. Cristo vive, saltando y danzando. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Él vive para siempre. Aleluya. Vamos a Santa con Cristo Jesús. Caminando yo voy por las sendas de Dios. Él vive su amor y también su perdón. Señor, caminando yo voy por las sendas de Dios. Él vive su amor y también su perdón. Aleluya, 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 aleluya. Yo quiero orar por ti con todo el corazón, para que seas feliz, para que seas mejor. Yo quiero orar por ti con todo el corazón, para que seas feliz, para que seas mejor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Oh, sí, Señor. Este gozo que tengo, el mundo no me lo dio. El que me dio es Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Aleluya. A su nombre le damos. El gozo que hay en mí, nadie me lo podrá quitar. Este gozo que hay en mí, nadie me lo podrá quitar. En las pruebas, en las luchas, somos más que vencedores. En las pruebas, en las luchas, somos más que vencedores. Este gozo que hay en mí, nadie me lo podrá quitar. Este gozo que hay en mí, nadie me lo podrá quitar. En las pruebas, en las luchas, somos más que vencedores. En las pruebas, en las luchas, somos más que vencedores. Aleluya. Somos más que vencedores con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Cuando vengan pruebas, no temas porque Dios está contigo. Vamos con las palmas, hermanos. Alábale con las palmas, hermanos, aleluya. Gloria a Dios. En las palmitas,
las alabanzas a mi Señor. Con alegría cantaré las alabanzas a mi Señor. Saltando, saltando y danzando, y dando una vuelta me gozaré. Y saltando y danzando, dando una vuelta me gozaré. Saltando y danzando, y dando una vuelta me gozaré. Saltando, danzando, dando la vuelta me gozaré. La tristeza Ya se fue, hay alegría en mi corazón. La tristeza ya se fue, hay alegría en mi corazón. Saltando, danzando, y dando la vuelta me gozaré. Saltando, danzando, dando la vuelta me gozaré. Saltando, danzando, dando la vuelta me gozaré. Saltando, danzando, dando la vuelta me gozaré. Porque la tristeza ya se fue, porque la tristeza ya se fue, ya se fue, ya se fue. Hay alegría en nuestros corazones cuando dicen amén. Levanta tus manos al cielo, alábale, alábale. Majestuoso Señor, Dios poderoso, majestuoso Señor, tú eres mi talento, tú eres mi consuelo, por eso me gozo en tu presencia. Tú eres mi talento, tú eres mi consuelo, por eso me gozo en tu presencia. Siempre te alabaré, siempre te adoraré, de todo corazón, para ti cantaré. Siempre te alabaré, siempre te adoraré, de todo corazón, para ti cantaré. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En pastos más verdes, Él me pastoreará. Junto a las aguas, siempre me llevará. En pastos más verdes, Él me pastoreará. Junto a las aguas, siempre me llevará. Siempre te alabaré, siempre te adoraré, de todo el corazón, para ti danzaré. Siempre te alabaré, siempre te adoraré, de todo el corazón, para ti cantaré. Alábale con tus palmas, alábale, adórale, alábale, adórale a Cristo poderoso.
amarillas este mundo malo. No amarillas este mundo malo. No amarillas este mundo malo. No amarillas este mundo malo. Alzando las manos al cielo, Solo conquistó mi gozaré. alzando las manos al cielo, Solo conquistó mi gozaré. aleluya, alzando las manos hacia arriba, Solo conquistó mi gozaré. eso, Alzando las manos al cielo. Solo conquistó mi gozaré. aleluya, Alzando las manos al cielo. arriba, arriba, Solo conquistó mi gozaré. Alzando las manos al cielo. Solo conquistó mi gozaré. ¡Aleluya! Siento su Dios. Que es Jesucristo. No mirarías este mundo malo. ¡Aleluya! Cristo te llama hoy. Cristo quiere salvarte. ¡Aleluya! vamos con las palmas arriba declarando que Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, ¡Aleluya! Alzando las manos al cielo. vamos bien, arriba las manos, arriba las manitos, arriba las manos, arriba las manitos, eso, y esa vueltecita para Cristo Jesús, otra vueltecita más, aleluya, alza tus manos y gózate con Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios, Alzando las manos al cielo. arriba, Solo conquistó mi gozaré. Alzando las manos al cielo. Solo conquistó mi gozaré. Alzando las manos al cielo. Solo conquistó mi gozaré. Alzando las manos al cielo. Solo conquistó mi gozaré. a ver las palmas arriba, y de aquí, para allá, de aquí, para allá, eso, alábale con tus palmas, con tus pies, al Rey de Reyes, Señor de Señores, que vuelve pronto a recoger su iglesia, aleluya. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Saltando, saltando, Cristo vive. Saltando, saltando, Cristo vive. Saltando, saltando, Cristo vive. Cristo vive. hicimos tú y yo. Sí, Señor. Danza para Cristo, danza. Salve para Cristo, salta. Salve para Cristo, salta. Salve para Cristo, salta. Que a su nombre.
momento yo lo olvidé. Y pronto, yo soy allá, muy pronto yo lo olvidé. Mira, mira, mira mi corazón, mira, mira, mira cómo se goza. Mira, mira, mira mi corazón, mira, mira, mira cómo se goza. Mira, mira, mira mi corazón, mira, mira, mira cómo se goza. Te alabaré, dando vueltas me gozaré, dando saltos te alabaré, dando vueltas me gozaré. Loco estoy por ti, Dios, loco estoy por ti, Dios, loco estoy por ti, Dios, loco estoy por ti, Dios. Dando saltos te alabaré, remolineando mi Salvador, dando saltos te alabaré, remolineando mi Salvador, dando saltos te alabaré, remolineando mi Salvador. Esa vueltecita, esa vueltecita. Gira para Cristo, gira, 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 gira para Cristo, gira, 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 gira para Cristo, gira, 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 gira para Cristo. Arriba, sacando, 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 Cristo vive, sacando, sacando, Cristo vive, sacando, sacando, Cristo vive, sacando y lanzando, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Con alegría yo cantaré alabanzas a mi Señor. Con alegría yo cantaré alabanzas a mi Señor. Como cordero yo cantaré, en tu presencia me gozaré. Como cordero yo cantaré, en tu presencia me gozaré. Baudízame, lléname, mi Señor, con tu Espíritu avívame. Baudízame, lléname, mi Señor, con tu Espíritu avívame. Como el Cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré. Vamos a como el Cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré. Tu fuego está en mi corazón, renovando todo mi ser. Tu fuego está en mi corazón, renovando todo mi ser. Como el Cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré. Como el Cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré. Como corderito, como corderito, como corderito, a su nombre, a su nombre.
Aquí está Jesucristo para poder bendecirte, para cambiar tu vida. Jesucristo está aquí, moviéndose con poder, y su pueblo se goza ya, recibiendo su unción. Jesucristo está aquí, moviéndose con poder, y su pueblo se goza ya, recibiendo su unción. Lléname de poder, Espíritu Santo, lléname de poder, Espíritu Santo, lléname. Lléname de poder, Espíritu Santo, lléname. Lléname de poder, Espíritu Santo, lléname. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y a su nombre. Aleluya. Manda Dios pa palabranta uyana nanchis para nosotros de Dios man lugar tatunachis hermanos ni peiga eficacia en yoganchis angusca hermanos. Gracias hermanos ni alejamos kai dismanta o iglesias mandaps hermanos ni ta Dios ninjista y upai chakai lugar man hamunchis hermanitas de hermanos. Dios ninjista hermanos ni ya hermanos ni manas kachugangu pai gunaka hermanos. Hermanos tata Dios man hermano pai man kumiguna tiang pai hana pachamangnyang hermanos ni akinamanta Dios ya na panawanchis pa kay lugar pe Dios pa cobranta apaita kay lugar pe también hermano akinamanta nyo kay kubisa pa siya hermanitos ni kangunapis en igual manera akinamanta nyo kanchis ya na panagunanchis tiang Dios pa palauranta apaita niya upah mga hermanos ni emaray guchus kay help apataka tugu kapili mga risyan manatimpo kang kachos tawang kay mga hermanos ni hermanos tata Dios man gracias ta kunachis kay tugu palauramate hermanos ni gloria a Dios. Gracias tatay ko Dios, Señor, kay tarde manda tatay Dios ni papito y gracias. Gracias Padre poderoso, Padre Santo, Señor Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias Padre Santo, Señor Jesucristo, papito Dios. Gracias tagoico, Señor, gan único Salvador, manda tatay Dios ni papito. Emaraico Chuscan, Señor, kay chisita, kay tardita, Señor. Preparar gan que Señor, kay lugar, petatay Dios ni canta. Yupay chanay ko pa kay wawas ni kitatay Dios ni papitoy. Emaray ko Diyos kang único Salvador tatay Dios ni papito. Señor Jesucristo también kay wawas ni kita Señor. Kusamur kang kay lugar man Señor. Kay grupo tatatay Señor Padre kanta yupay chasunan ko pa tatay. Canta Señor kay lugar pe parlanay ko pa tatay kang manta Señor Jesucristo. Emaray ko Diyos kang único Salvador nyo kay kumanta Señor. Salvador kan kita tay kay tukoy junas manta kay vecinos ni kumanta kay tukoy mundo entero manta kan que Señor Salvador tatay Dios ni papitoy. Gracias Padre poderoso, gracias Señor Jesucristo Padre Santo tatay Señor. Kan manta Señor hati ko kay tardipe. Chay autoridad tatay Señor Jesucristo, tukoy enemigos patampi tatay Dios ni Padre Santo. En el nombre de Jesucristo Padre Santo, agarramos todo espíritu, diablo, Satanás en este lugar Padre Santo. Suelte nuestros hermanos Padre Santo, suelte nuestros vecinos en este lugar en el nombre de Jesús. Gracias Padre poderoso, gracias Padre Santo en el nombre de Jesús Padre Santo Señor. A su nombre. Para Sucre, victoria para Sucre, hermanos. Estamos en una fiesta, ¿o no, hermanos? Estaban los hermanos, ¿de dónde eran los hermanos? De Cochabamba. Y a mí me han traído desde La Paz. Les traigo saludos desde la iglesia de La Paz, de toda la iglesia del Nazareno de La Paz, hermanos. Estoy muy feliz, hermanos, es la primera vez que toco suelo de Sucre. Me he sentido muy feliz, muy bien recibido por la familia del pastor. Muchísimas gracias, pastor y hermanos. Creo yo, hermanos, me voy a presentar rapidito. Mi nombre es Juan José Paredes. Soy hijo de mi papá y de mi mamá.
Mis papás son paseños. Mi papá es del lado de Pucarani y mi mamá es del lado de Iquipuni. No sé si alguien conoce La Paz, hermanos. ¿Alguien conoce La Paz? Iquipuni, Pucarani, Corayos, por esos lados. Tengo sangre colla, sangre aymara, como dicen. Pero todos, algo bonito decía el ministerio. Todos, dice, cochalos, cambas, collas, chuquisaqueños, todos, ¿qué somos? Hermanos. Y más que hermanos, no solo porque somos bolivianos, somos hijos de Dios. ¿Amén, hermanos? Y todos nosotros nos vamos a ir ¿con quién? Con Cristo. ¿Cuándo? Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo, hermanos? Muy pronto, cuando el Señor venga con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a llamar a sus escogidos y nosotros nos vamos a ir con Él. ¿Amén, hermanos? Amén. Yo creo, hermanos, que Pablo, cuando llegaba a un lugar, él contaba un poquito de su historia, un poquito de su testimonio, hermanos. Yo les voy a contar un poquito de mi testimonio. No sé si me puedo bajar, pastor, aquí abajito. Sí, o estoy bien aquí arriba. ¿Estamos bien? ¿Atrás me escuchan? Sí, me escuchan, dice. Les voy a contar un poquito, hermanos, de quién soy yo, o quiénes eran mis papás, para que me conozcan y yo también les pueda conocer. Y así me van a decir, ya está el hermano Juan, me van a saludar, pastor Juan, ¿cómo está? Yo también les voy a conocer, porque no sabía que tenía tantos hermanos en Sucre. Y cuando vengan a La Paz, igual, hermanos, me van a buscar ahí, les vamos a recibir igual, porque somos hermanos. Amén. Vamos a irnos a comer un chairito paseño allá. Amén, hermanos. Amén, se me van a venir nomás. Hermanos, en La Paz, mi mamá y mi papá se han casado bien jovencitos. Mi mamá es cholita, mi papá no. Mi papá se ha ido bien jovencito. Yo sé que muchos tal vez compartan esta historia. Mi papá, cuando era chiquitito, se ha ido de Pucarani, se ha ido como a sus 12, 13 años a la ciudad de La Paz a buscar trabajo. Mi mamá igual, mi mamá son 14 hermanos. 14 hermanos mi mamá. Ella es la número 9 o 10. Es que no había tele ese tiempo. Entonces mi mamá también en la ciudad. En la ciudad mi papá conoce una cholita bien bonita. Se ha enamorado a primera vista de la cholita y le arrojaba piedritas. Su abarquita más. La cholita le pinchaba con su gancho. ¿Quién era la cholita? Era mi mamá. ¿Quién era el que le lanzaba piedritas? Mi papá. Muy jovencitos se han casado mi mamá y mi papá. Jovencitos. Por eso creo que muchos de nosotros, hermanos, tenemos que tener, la Biblia nos enseña a vivir sabiamente. Me digan sabiamente. Sabiamente. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Cristo viene. Cristo viene. Muchos les enseñan así, Cristo viene, y los jovencitos, sí, Cristo viene, ya no voy al colegio, Cristo viene. ¿Para qué voy a trabajar si Cristo viene? Hermanos, tenemos que ser sabios, tenemos que vivir como si Cristo fuera a venir el día de hoy. También tenemos que vivir como si Cristo fuera a venir dentro de 20 años. Cuando eres jovencito, te enamoras a la loca, ves, ay no, me quiero casar siempre. Mi papá se ha casado así jovencito. Pero cuando se han casado, jovencitos los dos, se han dado cuenta, cuando ya han ido a la iglesia, han llegado a mi casa así, ahora ¿en qué vamos a dormir? ¿En qué vamos a comer? ¿Qué vamos a darles a nuestros hijos? Y no tenían que darnos, hermanos. Yo todavía ni siquiera estaba en planes. ¿Saben qué ha pasado, hermanos? ¿Ustedes conocen las sardinas, las latas de sardinas? Esas latas de sardinas eran los platos de mi papá. ¿Conocen las latas nido de leche? Esas de lata. Esas latas nido eran sus ollas. Literalmente, mis papás han crecido en el basurero. En La Paz, antes, ahí por Sopocachi, donde vivimos, ahí era el basurero municipal, ¿no? Los que conocen La Paz se van a ubicar. Y el basurero municipal era así un hueco. Cuando se han juntado mis papás, porque no han pensado, porque no han planificado. Por eso, jóvenes, seamos muy conscientes. Nadie vive de amor.
terminar la universidad, terminar el colegio, no te dejes engañar. Primero haz eso, luego te puedes planificar más adelante. Mi papá se ha juntado, ya no tenían que darnos. Vivían entre las calaminas. Poco a poco, mi papá ha empezado a trabajar más, pero no había dinero. Nosotros ya hemos nacido, somos 3 hermanos. Está mi hermana mayor, luego viene mi hermano y yo, el último esfuerzo de mis papás. Los últimos sueños. Hermanos, a mí me ha tocado ver cómo mi mamá lloraba cuando tenía que ir a comprar pan de tienda en tienda y no tenía para comprar un pan. Y ella lloraba y mi hermanita llorando ahí, mami, quiero un pan. Mamita, invítame un pan. Y mi mamá llorando de tienda en tienda diciendo, señora, ¿me puedes regalar un pancito? Yo recuerdo esas imágenes. Yo era muy chiquito, pero lo recuerdo. Todos aquí están esperando la parte cuando digan, pero un día mi papá fue a la iglesia y el Señor nos dio todo. Pero no es así, hermanos. No siempre nosotros vamos al Señor y Él nos da todo. No siempre. Mi papá aún así no ha buscado del Señor. Él es un hombre fuerte, esforzado también, como el pastor. Lo veo al pastor, me hace recuerdo a mi papá, no sé por qué. Y mi papá empieza a trabajar noche y día, hasta que se compra un autito. Y empieza a trabajar con el autito y empieza a usar más dinero y alquila una fábrica de ladrillos. Al entrar a la ciudad he visto una fábrica. Y él alquila una fábrica y empieza a trabajar más. Y al final logra construir su propia fábrica de ladrillos. Ya no sufríamos de dinero, ya no sufríamos de hambre, teníamos toda la comida que queríamos tener. Teníamos todo el refresco, todas esas cosas que no teníamos de niños, ya teníamos. Pero ha pasado algo. Mis papás tenían un problema. ¿Qué era? El alcoholismo. Viernes Santo. Llegaba viernes, mi papá y mi mamá se salían bien cambiaditos. 4, 5, 6 de la mañana, borrachos, peleando, gritando. De pronto en la fábrica se empiezan a accidentar, se choca con el auto, pasan hartos problemas. Y ahí mi papá, vean esto, ¿cómo es el Señor, hermanos? El Señor puede tocar tu corazón aquí mismo. El Señor puede tocar tu corazón cuando estés en el mercado, cuando estés hasta en las cosas del mundo. Porque mi papá estaba con los borrachos, ahí sus amigos borrachos sentados. Y él empieza a decir, ya me he cansado de esta vida. Creo que me voy a ir a la iglesia de borracho. Y sus amigos borrachos lo han evangelizado a mi papá. Le han dicho, ¿y para qué te vas a ir a la iglesia vos? Es que mira, todo me está yendo mal. Se ha accidentado en el trabajo, los trabajadores se han accidentado, se ha chocado el auto. Por eso quiero irme, porque si me han dicho que si me voy a la iglesia, se va a arreglar toda mi vida. Y los borrachos, vean cómo Dios usa a todos, hermanos. Dios usa a cualquier persona. Los mismos borrachos le dicen, ¿cómo te vas a ir por eso a la iglesia? Si te vas a ir a la iglesia tienes que irte de corazón. No solo porque Dios puede sanarte, no solo porque Dios puede darte una casa, no solo porque Dios puede arreglar tus deudas. Dios puede hacer eso, hermanos. Amén, puede hacerlo. Alguien está enfermo, la Biblia dice, oren por él. Y ese enfermo puede sanarse. Y vamos a orar al final por los enfermos, ¿no, pastor? Vamos a orar y vamos a ver cómo el Señor se mueve, hermanos. Pero a mi papá le dice, si te vas, tienes que irte de corazón. Mi papá creo que ha entendido bien. Y un 27 de junio de 1990, está aquí en mi mente. ¿Por qué? Porque era mi cumpleaños. Me despierto tempranito. Bueno, nos despierta mi papá. Ya, rápido, levántense a todos. Yo, papi, ¿qué cosa pues? ¿A dónde? ¿Qué vamos a hacer? Yo 9 añitos. Ya, rápido, cámbiense. Nosotros, pero tan temprano es. ¿A dónde vamos a ir? Yo pensaba que nos iba a llevar a pasear por mi cumpleaños. Me dice, vamos a ir a la iglesia. Todos mis hermanos nos vemos. ¿A dónde?
¿A la iglesia? ¿Vos nos vas a llevar a la iglesia? Ya rápido, cámbiense. Y nos ha hecho cambiar. Y desde ahí, mi papá empezó, y todos, la imagen clásica de la iglesia. El papá adelante. Mi mamá con sus 3 guaguas atrás agarrados. Y desde ese día, hermanos, mi papá ha entrado a la iglesia. Desde ahí ha entrado y directo al altar nos ha llevado. Ha interrumpido la prédica, ha dicho, pastor, nos vamos a congregar aquí. El pastor sorprendido ha dicho, amén, hermanos, vamos a orar. Y han orado por nosotros. Desde ese día, hermanos, no ha habido poder alguno que a mi papá le ha sacado de la iglesia. Amén. Así es nuestro Dios. ¿Qué creen que ha pasado después, hermanos? ¿Creen que todo ha ido bien? ¿Creen que de ahí se han arreglado los problemas? Pues no. No se han arreglado los problemas, hermanos. Ha habido más problemas. En la fábrica de ladrillos tienen unas máquinas bien caras. Miles de dólares vale, caras. Y justo ahí en el lugar donde hay hartas fábricas, porque no es la única fábrica de mi papá, se ha derrumbado una parte del cerro, un poquito de arena. La arena es suave, en otra fábrica. Han sacado en un día toda la arena y las máquinas del vecino destrozadas. Al día siguiente, no se ha caído arena a las máquinas de la fábrica de mi papá. Se ha caído la montaña entera de greda. La greda es como piedra. Agarren, la piedra es dura. Una semana. Más de una semana, me estoy acordando, más de una semana. Volquetas y volquetas, sacando la greda, buscando dónde están esas máquinas. Y ahí han venido sus amigos de mi papá. ¿Ves? ¿Para qué te vas a la iglesia? Peor te está yendo. Es que vos le has chaleado a la Pachamama, por eso te está yendo mal. Vos le estás traicionando, te estás yendo ahí donde esas iglesias, los evangélicos, por eso te está yendo mal. ¿Ves? Por eso pues, no teníamos que irnos a la iglesia, mi mamá. Mi papá, por eso lo admiro mucho, ha dicho, yo me he ido a la iglesia por lo que el Señor ha hecho en mi vida, por lo que quiero que haga en mi vida, no por lo que Él me pueda dar. Amén, hermanos. ¿Cuántos están en la iglesia por lo que el Señor ha hecho por ustedes? El Señor puede darte, pero también te puede quitar. Pero algo sí nunca te va a quitar es esa paz en tu corazón, ese gozo en tu vida. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, Él va a estar contigo, hermano, hermana. A pesar de la enfermedad, Él va a estar contigo. Puedes tener deudas, puedes tener problemas gigantes, pero el Señor no te va a abandonar. Si tu papá, si tu mamá te ha abandonado, el Señor aún con todo no te va a dejar. Y eso dice la Escritura. Mi papá ha dicho, no. Yo he entrado a la iglesia y nada me va a sacar. Y si el Señor me quita la fábrica, gloria a Dios. ¿Alguien puede decir eso, hermanos? Si el Señor te quita la salud, ¿vas a continuar? Si el Señor te quita tu casa, ¿vas a continuar? El Señor dio y el Señor quitó, dice mi papá. Una semana estaban sacando la greda. Y al final, hermanos, encuentran las máquinas. Empiezan a escarbar. Ni un solo rasguño. Solo Dios puede hacer eso, hermanos. Gloria a Dios. Solo Él puede hacer eso, hermanos. La vida cristiana no es fácil. ¿O es fácil? Es fácil, dice. Sí es fácil. Hoy les voy a contar. Esa era la introducción. Les voy a hacer un pequeño examen a todos los vecinos y hermanos que están cerca. Les voy a hacer el examen que ha cambiado mi vida. Ahora, hermanos, mi papá es pastor, como el pastor. Mi hermano es pastor. Y yo soy pastor. El Señor cambia vidas. Jamás me he imaginado que mi papá, que me golpeaba, es más, me ha agarrado una vez mi mamá, me ha puesto su pie en mi cabeza, ha agarrado el cuchillo y estaba a punto de matarme.
Jamás me he imaginado que ese hombre que me ha dicho, ¿para qué has nacido vos? Solo me estorbas. Hoy en día me iba a abrazar, me iba a dar un beso, que me iba a decir, eres mi hijo, te amo, te quiero. Solo Dios puede cambiar corazones. Solo Dios puede cambiar vidas y familias. Les voy a hacer este examen, rapidito. Este examen ha cambiado mi vida. Tal vez cambie tu vida. ¿Cuántos quieren el examen? Digan amén. Pero no van a mentir. Es un examen así, sorpresa. Saquen un bolígrafo. No mentir, hermanos. Les voy a hacer un examen. Rapidito, hermanos. ¿Cuántos se creen buenos? Levanten la mano. ¿Cuántos son buenos? Un bueno, dos buenos, 3, 4, 5. Allá hay buenos. Todos somos. ¿Cuántos se creen que son malos, peor que Chucky? Levanten la mano. ¿Cuántos Chuckys hay aquí? Allá atrás hay alguien ha levantado la mano. Los otros creo que son. Vamos a ver, al pastor más le vamos a hacer el examen. ¿Cuántos son bien buenos y cuántos son bien malos? ¿Listo? ¿Amén, hermanos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, hermanos? ¿Amén? Ya. Primera pregunta. ¿Cuántos de aquí, hermanos, alguna vez han mentido? ¿Cuántos han dicho alguna mentira? Levanten la mano. Allá arriba, ¿han dicho alguna mentira alguna vez? Sí. Nunca dice, ya me han mentido. Allá arriba, ¿han mentido alguna vez? Sí, allá igual. Nunca, jamás han mentido. ¿Qué ha dicho? ¿Qué somos todos nosotros? A ver, con ganas, ¿qué somos? Los niños nomás, a ver, hermanos, todos los hermanos, ¿qué somos? ¿Pastor alguna vez ha mentido? Ah, he mentido, el pastor igual ha mentido. Yo igual he mentido. ¿Qué somos? Otra vez, ¿qué somos? Que toda la zona igual, los que están pasando allá. No me ven. Nada, se han pasado. Tal vez, igual han mentido. Todos hemos mentido, entonces todos somos. Segunda pregunta. ¿Alguna vez en toda su vida, pastor más, en toda su vida, han alzado algo que no es de ustedes? No importa, un bolígrafo, un tajador, el pan que estaba encima de la mesa que vos no has comprado y era de tu hermano, de tu hermana, o de la chacra cuando has ido a recoger, ahí había sembrado habas y vos te has ido a sacar una habita, o has visto ahí en el piso 5 bolígrafos, te lo has alzado, algo que no es tuyo. Levanten la mano los que han alzado alguna vez algo que no es de ustedes. Ahí está, con ganas, hermanos. Oh, yeah. Pastor, ¿alguna vez? Sí, dice aquí los hermanos del ministerio. Sí, dice. Van a cuidar los equipos. Mentira, hermanos. A ver, allá arriba, ¿alguna vez? Sí, dice la hermana. Sí. Allá también. Todos creo, ¿no? ¿Qué somos todos nosotros entonces? Sobones. ¿No? ¿Qué somos? Ladrones. ¿Qué somos? Eso, como dos niños. ¿Qué somos? Solo los de atrás. ¿Qué somos? Solo esta fila. ¿Qué somos? Esta fila. ¿Qué somos? Los del ministerio y el pastor más. ¿Qué somos? Ladrones. Con ganas, decimos. A ver, todos los de arriba, ¿qué somos? Todos somos ladrones. Tercera pregunta, ya nos estamos aplazando. A ver, ¿sabían que la Biblia dice no cometerás adulterio? Todavía no levanten la mano. Jesús viene y ya dice, ya no va a ser más así, dice. Ahora, dice, con el simple hecho de que veas a alguien, esto más para los hombres. Hombres, si me contestan la siguiente pregunta y me dicen no, la siguiente pregunta es, ¿eres hombre? Dice Jesús, ahora, si ves a una mujer y la deseas en tu corazón, dice, ya has adulterado, ya eres adúltero de corazón. A ver, solo los hombres, ya saben, si me contestan que no,
La siguiente pregunta es, ¿son hombres? Hermanos varones, jóvenes, adultos, menos las guaguas, ustedes se salvan. Tal vez no. Ya. ¿Alguna vez han visto una mujer y la han deseado en su corazón, hermanos? Sí. Así como el hermano, a ver. ¿Alguna vez han hecho eso, hermanos? Sí. Levanten la mano, a ver. Otros por miedo a la esposa, sí. Cuidado que levantes vos. Ahorita te voy a dar una. Vean, hermanos, 3 preguntas. A las hermanas les vamos a perdonar esa pregunta. 3 preguntas. ¿Qué hemos salido? Ladrones, mentirosos, robones y adúlteros. 3 cosas. Hermanos, yo no les he acusado. A nadie le he dicho, sí, el hermano de la cámara, yo le he visto, él se lo ha llevado, no es de la cámara. No, a nadie le he acusado, o alguien le ha acusado. A nadie, ¿no ve? Todos han confesado. Ahora vean esto, hermanos. Abran sus Biblias en Hebreos 9:27, a ver, los que están con Biblias. Hebreos 9:27. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá la palabra de Dios? Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Qué dice que va a venir después de la muerte? A ver, hermanos, ¿cuántos van a morir alguna vez? Digan amén. ¿O son inmortales? Todos vamos a morir. Allá arriba vamos a morir alguna vez. Sí, dicen. O alguien es inmortal para sacarnos una foto con la hermana del inmortal. Todos vamos a morir, hermanos. El pastor igual va a morir. Aquí los hermanitos, los que están viendo en la cámara, igual van a morir. Allá atrás el hermano, allá, vas a morir, hermano. Allá atrás también el pastor Oscar, igual va a morir el pastor Oscar. Yo igual voy a morir. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Que después de la muerte, ¿qué viene? ¿Qué viene? A ver, digan después de mí. Después de la muerte viene el juicio. 2, 3. Después de la muerte. Después de la muerte. Ay, hermanos. Les pregunto. Ustedes me acaban de confesar que somos ladrones, mentirosos y adúlteros de corazón. De los 10 mandamientos solo hemos revisado 3 y de los 3 hemos salido culpables. Si el Señor te juzga el día de hoy, ¿tú sales inocente o culpable? A ver, si te juzga por los 10 mandamientos, ¿inocente o culpable? Culpable. ¿Culpable? ¿Y los culpables a dónde van a ir? ¿Al cielo o al infierno? Aquí me bajaré para estar más cerca de ustedes, hermanos. Ojalá que no acople. Yeah. No va a acoplar. No va a acoplar. Allá. Culpables. Los culpables van al infierno. A ver, pero creo que hemos dicho esto sin pensar, ¿no ve? Ahorita estamos, soy ladrón, mentiroso, adúltero, me voy al infierno de verdad, pastor. ¿Cómo pues, pastor? Pero yo estoy yendo a la iglesia, pastor. Hay otros que son más mentirosos que yo ya no miento mucho, pastor, yo ya estoy yendo a la iglesia. Hartos años ya me congrego. A ver, hermanos. La palabra de Dios dice que Dios es un Dios justo y Él va a hacer justicia. Justicia. Quiero que se pongan a pensar en esto, hermanos. Dios va a hacer justicia contigo, conmigo también. Hagan de cuenta que yo he matado a alguien. Digamos que he matado a alguien y me han visto, me han grabado, así como están grabando hace rato con la cámara. Aquí el hermano. Me han grabado y han llevado eso delante del juez. Y en el juzgado yo voy y le digo: señor juez, hace tiempo que yo ya no mato. Ya no he matado a nadie. Una vez nomás he matado. ¿El juez me deja libre o me mete a la cárcel? ¿Qué creen?
me mete a la cárcel. ¿Por qué? Porque tiene que hacer justicia. Alguien dirá, pero pastor, ¿cómo pues un Dios de amor, si Dios nos ama, cómo pues nos va a mandar al infierno? Además, Dios es nuestro papá, ¿amén? ¿Cómo nuestro papá nos va a enviar al infierno, pastor? Ay. Imagínense que yo he matado a esa persona y voy delante del juez y el juez es mi papá. Y digamos que es tu pariente al que he matado. Imagínense. Y voy delante del juez y digo, papi, vos me amas, déjame salir. Y el juez me dice, ay, ya hijito, salí nomás. ¿Qué opinan de ese juez? Solo porque soy su hijo me deja libre. ¿Qué creen que es ese juez? Un juez injusto. Un juez corrupto. ¿Y Dios es corrupto, hermanos? No, Dios no es corrupto. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios bueno, santo. Y Él no va a permitir que alguien injusto salga libre. Ahora recuerden lo que han confesado hace ratito, que somos ladrones, mentirosos y adúlteros. La palabra de Dios dice que ningún mentiroso va a heredar el reino de los cielos y ningún ladrón también. Voy a usar una técnica de psicología con ustedes, hermanos. Piensen en la persona que más aman, en la persona que más quieren y que no esté aquí. Que no esté aquí en la campaña, que esté en otro lado. Piensen en una persona que quieren. ¿Ya está? ¿Ya tienen en su mente a alguien en qué están pensando? Ya. Pregunto, ¿esa persona está viva? ¿Sí? Sí está viva. Allá atrás, están pensando en esa persona. ¿Está viva esa persona? ¿Cómo saben que está viva? ¿La ven ahorita? Hemos dicho que no esté aquí. Puede ser que esa persona esté muerta. Nada les asegura que esté viva. Puede ser la persona más cuidadosa, pero solo necesita dar un paso malo y resbalarse en la acera o caminar nomás y alguien que está borracho, alguien que no ha medido bien las consecuencias le atropelle. Está solo en prender la cocina un accidente. Yo recuerdo que mi mamá estaba sana y una mañana me levanto y ella que estaba sana la encuentro tirada en el piso con un desdame cerebral. Lo que les quiero hacer pensar es en esto, hermanos. Quizás esa persona en la que están pensando no está viva. Quizás esa persona en la que están pensando ahora ya no está en esta tierra. ¿Por qué les digo esto? Y no es porque quiero asustarles. Es porque nosotros no tomamos en serio a la muerte, sino hasta que pensamos en nuestros seres queridos. Quizás, hermano, hermana, o te pregunto de esta forma, ¿qué te asegura, hermano, hermana? ¿Qué te asegura a ti que vas a llegar vivo a tu casa? Aunque vivas aquí a la esquina, ¿qué les asegura que van a llegar vivos a sus casas? ¿O alguien tiene un contrato firmado así, no, voy a morir a mis 80 años? Creo que nadie, ¿no, hermanos? Entonces, hermanos, quizás hoy mismo muchos de nosotros nos encontremos en el infierno. Sé que suena fuerte, sé que suena feo, pero es la verdad. Recuerden lo que me acaban de confesar, que si hoy el Señor les juzga, si hoy el Señor nos ve, nos muestra si es que estamos bien, si Él te mide el día de hoy, tú sales culpable como yo salgo culpable. La pregunta es, hermanos, ¿qué puedo hacer yo para salvarme? ¿Alguien sabe qué podemos hacer para salvarnos? ¿Qué puedes hacer tú para salvarte? Alguien me dirá, pastor, yo sé qué puedo hacer para salvarme. ¿Puedo ir a la iglesia? La respuesta es no. Nadie que vaya a la iglesia se va a salvar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios... Perdón, hermanos. Porque la palabra de Dios dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Nadie
que quiera salvarse o nadie que diga yo quiero salvarme, va a ir a la iglesia y por ir a la iglesia te vas a salvar. La palabra de Dios dice que no, porque la salvación no es por obras. Entonces, pastor, entonces tal vez me puedo salvar arrepintiéndome. La verdad, hermanos, tampoco puedes salvarte arrepintiéndote, porque también es una obra. Hagan de cuenta que yo estoy delante de ese juez y voy llorando y le digo, juez, no quería matar. Y el juez me dice, ya estás llorando, estás arrepentido, estás libre. Eso no es justicia, mis hermanos. Eso no es justicia. ¿Alguien quiere saber cómo podemos salvarnos, hermanos? Les voy a decir cómo podemos salvarnos. Vamos a imaginar que estoy en ese juzgado. El juez me dice, lo siento, tienes que entrar a la cárcel. Y el juez es mi papá. Con todo el amor y con todo el dolor de su corazón me dice, hijo, has quebrado la ley, tienes que entrar a la cárcel. Yo digo, pero papi, no hay una forma en que pueda salir. Y mi padre me dice, hay solo una forma. Yo digo, ¿cómo puedo salir libre? Y él me dice, si tú pagas la fianza. ¿Y de cuánto es la fianza? $1.000.000. ¿Alguien tiene $1.000.000, hermanos? Nadie. Yo tampoco tengo. Entonces, más triste, me voy a la cárcel. Pero el juez, antes de que cobre sentencia, alguien en el estrado levanta la mano al final y dice, alto, yo voy a pagar lo que este hombre debe. Y resulta que este hombre que ha levantado la mano ha vendido su casa, ha vendido sus autos, ha vendido todo lo que él tenía para poder pagar lo que yo debía. Y se acerca al juez y paga $1.000.000 por mí. Paga todo ese dinero por mí para que yo salga libre. Hagan de cuenta, hermanos, que ustedes son ese hermano, que ustedes son esa persona que han quebrado la ley y que ustedes tenían que entrar a la cárcel. Y de pronto alguien levanta la mano y dice, yo voy a pagar lo que él debe. Y es mucho dinero. Pagan $1.000.000 por ti. Pregunto, hermanos, si alguien paga mi fianza para salir libre, ¿voy a entrar a la cárcel? No. ¿Y cómo he hecho algo yo, hermanos, para salir libre? La respuesta es nada. Tercera pregunta, hermanos. Si he entrado a la cárcel por matar o estaba por entrar a la cárcel por asesinar, ¿voy a seguir matando? La respuesta es no. Está por ahí, la mochila. Y la cuarta pregunta, hermanos. ¿Cómo le agradezco a esta persona que ha pagado $1.000.000 por mí? ¿Solo le digo gracias? ¿O estaría agradecido toda mi vida? Porque me ha dado la libertad. Hermanos, este es el Evangelio. Les voy a contar. La palabra de Dios en Romanos capítulo 3 dice que no hay una sola persona buena, que todos nos hemos desviado, que todos hemos hecho cosas malas. Desde el más chiquitito hasta el hermano más anciano han hecho cosas malas, hermanos. Y por eso dice que estamos destituidos de la presencia del Señor. Cristo Jesús no solo ha venido a darte sanidad, Cristo Jesús no solo ha venido a darte prosperidad, Cristo Jesús ha venido a darte algo mucho más grande, y eso es la salvación. Hermanos, pero nosotros estamos perdidos de nuestro pecado, no tenemos esperanza, estamos alejados. Ustedes han confesado, hermanos, han confesado que mienten, han confesado que han robado, han confesado que tal vez han cometido adulterio, pero hermanos, esos pecados nos llevan directamente al infierno. ¿Qué podemos hacer para salvarnos? Ir a la iglesia, la respuesta es no. Orar y ayunar, la respuesta es no. Predicar en las calles, la respuesta es no, hermanos. Nadie se salva por hacer obras. La palabra de Dios dice que la salvación no es por obras. Yo no puedo hacer nada para salvarme. ¿Por qué? Porque alguien tiene que pagar lo que yo he hecho. Yo no puedo pagar porque a mí no me alcanza. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón. Y si yo derramo toda mi sangre y entrego toda la sangre que tengo, no podría entregarla porque mi sangre está manchada con pecado. Así que Dios
me ha amado tanto que Él ha planificado cómo salvarme, hermanos. Levanten sus ambas manitas. Padre Santo, Señor, allá atrás también, los que están allá, los que quieren seguir orando, hablando al Señor. Oh Dios bendito, Dios de misericordia, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios todopoderoso, tú que abriste el mar en dos, tú que hiciste llover maná de los cielos, Dios santo de misericordia, Dios bendito, te ruego, Señor, que estás comenzando la obra en ellos, en cada hermano de acá, Señor, que tú puedas terminar la obra, que tú no los abandones, que tú les des las fuerzas para seguir continuando, Señor. Vendrán tribulaciones, vendrán persecuciones, pero tú, Señor, no los vas a abandonar, no los vas a dejar, Señor. Con la diestra de tu justicia los vas a proteger, con la diestra de tu justicia los vas a levantar, y se van a levantar en contra de ellos, y van a tener más enemigos por causa de tu palabra. Los van a ver, ahora hemos vencido los demonios, el diablo estaba feliz, pero lo que él no sabía, que en la cruz del Calvario era su derrota. Y la firma de su derrota era después de ¿cuántos días? Después de 3 días. Porque a Jesús lo han llevado a la sepultura y al tercer día ha resucitado. Cristo no está muerto, hermanos. Cristo está vivo. Cristo está vivo, amén. Cristo está vivo. Cristo no está muerto. Tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios que se ha ido a las nubes y Él está vivo. Él ha vencido tu pecado. Él ha... Todos deben de saber, unos y todos deben escuchar el mensaje de la salvación. Todo el mundo procesará. Todos y todos deben de saber. Todos y todos deben escuchar el mensaje de la salvación. Porque este mundo pronto cesará. Vengan a la luz, toma la armadura que se te dará. Que no necesitas cosas terrenales, solo quieren darte vida y salvación. ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Dice que vive! ¡Cristo vive! ¡El Salvador! Y el rodonito arriba. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Todos deben de saber que Jesucristo salva. Y el evangelio será predicado en todo el mundo. Y a su nombre. Mañanita, mañanita, ya se acerca el nuevo día. Esa amor que me perdone de mis maldades. Mañana
Yo te he prometido servirte, Señor. Yo te he prometido servirte, Señor. Pero no sabía cuán difícil era. Pero no sabía cuán difícil era. Un tiempo estoy caminando, camino difícil, estoy avanzando. Tengo tus promesas que tú estás conmigo. Tengo tus promesas, no me dejarás. ¡Ya su nombre! ¡Levanta tus manos, alábalo! ¡Cristo! 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 No te he prometido servirte, Señor. Yo te he prometido servirte, Señor. Pero no sabía cuán difícil era. Pero no sabía cuán difícil era. Camino difícil, estoy avanzando. Camino difícil, estoy avanzando. Tengo tus promesas que tú estás conmigo. Tengo tus promesas que no me dejarás. ¡Ya su nombre! ¡Ya su nombre! ¡Levanta tus manos! ¡Quien vive, Cristo vive! ¡Vive, quien vive! ¡Cristo vive! ¡Saltando, saltando! ¡Cristo vive! ¡Cristo saltando! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive!
Cristo poderoso. Tú sabes lo que yo vivo. Solo tú sabes lo que me pasa, Señor. Te doy gracias, Señor. A su nombre. Y a su nombre. Cuéntale a Él. Y Él está dispuesto para ayudarte, para levantarte, mi hermano, cuando dice amén. Clamo a mi Padre que está en el cielo, con llantos te diga, papito lindo, cuando será el día que vuelvas por mí. Sí, Señor, mira mi corazón está herido, mira mis ojos cansados de llorar. Solo te pido las nuevas fuerzas para esperarte hasta que vuelvas. Sí, Señor. Mira mi corazón está herido, mira mis ojos cansados de llorar. Solo te pido las nuevas fuerzas para esperarte hasta que vuelvas.
sabes que Jesús te ama. Su palabra dice que te amó primero. Mi hermano, Antes que naceses ya te amando. Porque andas llorando, porque andas sufriendo. ¿Acaso no sabes que Jesús te ama? Su palabra dice que te amó primero. Antes que naceses ya te amando. Porque andas llorando, porque andas sufriendo. ¿Acaso no sabes que Jesús te ama? aleluya. Vive que vive, Cristo vive, vive que vive, Cristo vive, vive que vive. Cristo vive. Y a su nombre. Jesús te ama, porque andas llorando, porque sufres. No